Hola amiguitos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un cacharrito que hace muchísimo tiempo que me estabais pidiendo, el L600 Pro Max, un dron con una cámara muy buena. Ahí estáis viendo algún vídeo y algunas de las fotografías que he podido tomar. Es el primero con estabilizador de 3 ejes que vemos por aquí, tiene GPS y otras funciones muy interesantes. Haremos alguna comparación con ese modelo tan famoso que ya hemos visto por aquí, el L200, haremos alguna prueba con el sensor de obstáculos, pero os aviso que más o menos ha salido como esto. Vamos a probar la calidad de su cámara, que supuestamente es 4K, y antes de empezar permitidme que os cuento una cosa. ¿Queréis saber cómo conseguirlo? Pues en AliExpress. Si sois nuevos usuarios, introduciendo ese código en el buscador tenéis descuentos especiales, y si no lo sois, no os preocupéis porque abajo en la caja de descripción os dejaré todo tipo de códigos de descuento con lo que conseguir grandes descuentos y así poder ahorraros unas monedillas. Soy Gavetech, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología. Comenzamos. Pues sí, hoy toca ver este Lead RC L600 Pro, un dron de la misma marca que ese L200 que ya hemos visto por aquí y el L900, dos grandes drones. Ahí podemos ver algunas de las funciones que incluye este dron. Esta es la versión que no incluye el sensor de obstáculos. Ya tenía aquí otro y he querido probar a ver qué tal. Vamos a sacarlo de la caja y lo primero que nos encontramos es un bolso de transporte, no como los clásicos estuches ni maletines. Me recuerda bastante al bolso de transporte de ese Derg D65 que vimos hace poco por aquí. Tiene estos bolsillos laterales por si queremos meter algún accesorio o alguna cosita cuando vayamos a volar nuestro dron. Abrimos la cremallera y nos encontramos dos bolsitas, típicas bolsitas de plástico blanco, y dos manuales. Vamos a comenzar con el manual del cacharrito. Aunque la portada viene en chino, el manual viene en inglés y en chino tradicional, y también podéis apoyaros como siempre en ese traductor de Google, al igual que lo hago yo. Aquí tenemos una breve descripción de todos los componentes que incluye el paquete, menos el sensor de obstáculos en mi caso, según el kit que compréis, y recordad que siempre es obligatorio familiarizarse con el manual del dron antes de empezar a volarlo, porque aunque yo los llame cacharritos, estos cacharritos pueden hacer mucho daño si perdemos el control que tenemos sobre ellos. Continuamos con el manual de la aplicación. Básicamente lo que nos va a explicar es cómo conectarnos a la aplicación desde el smartphone y a utilizar esa aplicación, que ahora os haré yo un breve resumen. Este paquetito blanco que tenemos por aquí es el mando, es la radio de nuestro cacharrito. Vamos a sacarla a ver qué nos encontramos. Viene muy bien protegida, eso es innegable con este corcho. No se parece para nada y me sorprende bastante porque dentro de la misma marca utilizan distintos tipos de radio, tanto para el modelo L900 como el L200 como este L600 que estamos viendo ahora. El mando tiene un buen agarre, los joysticks tienen estas estrías de aquí para evitar que se escurra, los botones de control, el botón de encendido. Desplegamos las antenas y en este caso una de las antenas sí que tiene cable, la otra no. Si le damos la vuelta al mando podemos ver que esta de aquí sí que tiene una antena, ahí podemos ver el cablecito. Desplegamos la pinza para el smartphone, con el que mediante la aplicación podremos ver parámetros y controlar lo que está captando la cámara de nuestro cacharrito, y el rango de control es de 900 metros de distancia y 100 metros de altura. Lo que nos aparece en el mando y nos aparece en la aplicación son pies. Ahora os explicaré muy detalladamente eso para que no tengáis dudas. Aquí tenemos el conector de carga de tipo USB-C. Este mando tiene una batería de 400 mAh que nos va a dar una duración estimada de unas 3-4 horas de uso continuado. El tiempo de carga del mando es de 1 hora más o menos. Vamos a poner esta radio en marcha y a ver qué nos cuenta su display. Señal con el dron, GPS encendido apagado, altura, número de satélites conectados, capturando fotografía, modo sin cabeza, vuelo lento, capturando vídeo, modo vuelta a casa, velocidad rápida, batería del dron y del mando, modo GPS o modo flujo óptico y distancia del dron. Botón del GPS, encendido y apagado del GPS, calibración del giroscopio, modo vuelta a casa, aterrizaje y despegue. En la parte superior tenemos el botón fotografía y vídeo. Si mantenemos pulsado iniciará el vídeo y un solo toque capturará una fotografía. Ruleta para el control de la velocidad del dron. Solo disponemos de 2 velocidades. El botón para activar el modo sin cabeza
ruleta, y esta ruleta de aquí es para controlar el movimiento vertical de la cámara. Apagamos la radio y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Esto lo vemos ahora después. Vamos a ver primero los accesorios. Por aquí tenemos un cable de carga para cargar las baterías y el mando, un cable de tipo USB-C y otras cosas como el clásico destornillador de estrella que no suele faltar nunca, y algunas hélices de repuesto, 8 palas por lo que veo, y 4 tornillitos con fijador azul para no perderlos. Otra cosa interesante es que esta pared interior la podemos ajustar como queramos porque va con velcro. Y ahora vamos con el elemento estrella de este vídeo. Y es que lo primero que noté nada más levantarlo es que es relativamente pesado. Tiene un peso de unos 270-280 gramos con batería, lo que supera esos 250 gramos. Y es una mala noticia porque al menos aquí en España te obligan a tener esa licencia A1 o A3 en categoría abierta para poder volarlo. Tiene un tamaño relativamente grande. Los que tengáis el modelo L200, ahora haré una comparación para que lo veáis, y se nota que tiene un tamaño relativamente más grande. Aquí está la antena Wi-Fi de 2,4 GHz que nos dará el vídeo, una cámara que hace a su vez de sensor de flujo óptico que nos da estas imágenes. Como cámara no vale nada. Ya sabéis lo que opino de las cámaras inferiores de este tipo de drones. El sensor de flujo óptico sí que hace bien su trabajo. Extraemos la batería, tenemos una batería con un peso de unos 80 gramos más o menos, batería de 4500 mAh, 7,4 voltios, que nos va a dar unos 20 minutos de vuelo. El tiempo de carga de la batería es de unos 90 minutos, ahí tenéis el puerto de carga de la batería y el botón de encendido que no sirve para comprobar el estado de carga de la batería, solo para encender el dron. Vamos a desplegarlo y a retirar algunos de los plásticos que trae de fábrica, y esta tapita de aquí, muchos de los que tengáis el L200 o el L900 sabéis para lo que es para ese sensor de obstáculos que tiene una distancia de trabajo de unos 20 metros, un sensor de movimiento mecánico y detección láser que supuestamente y según el fabricante detecta obstáculos a 20 metros como máximo. Pero en este caso quiero pensar que es culpa mía, ni a 1 centímetro, ni a 20 metros, ni a 30. Estoy utilizando el sensor láser del L200, mirad que os muestro. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña publicaciones publico todas las ofertas de cacharritos, códigos de descuento y muchas cosas más, y te invito a unirte a nuestro canal en WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie. Y si no sabes cómo, prueba a escanear con tu smartphone ese código QR. Pues sí, estoy utilizando el sensor del L200 y cada vez que ejecuto un movimiento justo apunta al lado contrario. Si voy a la izquierda, apunta a la derecha. Si voy a la derecha, apunta a la izquierda. Y si voy para adelante, apunta hacia atrás. Llegué a pensar que se había estropeado o que simplemente estaba fallando, pero lo volví a montar en el L200 y el sensor funciona bien. De hecho, os dejo aquí arriba a la derecha esa revisión al L200 por si queréis echarle un vistazo y podéis comprobar que funciona perfectamente. Ahora más adelante os contaré por qué no seleccioné la versión con sensor de obstáculos. Por aquí tenemos la cámara, una cámara con un gimbal de 3 ejes con una capacidad fotográfica de 4096 x 3072 en fotografía, 2048 x 1048 a vídeo a 30 fps, la lente es gran angular de 110 grados, la transmisión de vídeo es de 2,4 GHz y tiene un ajuste vertical de 90 grados. Ahí podéis ver una pequeña muestra del estabilizador de 3 ejes y de esas fotografías en 4K que en el teléfono, si estamos conectados mediante la aplicación, se guardan en 8K y los vídeos en 4K. Pero hay un problema, la transmisión de vídeo con el smartphone es relativamente mala, nos sirve para ver qué está captando el dron porque el vídeo que se almacena en el teléfono no es del todo bueno. Esta toma me encantó porque me perseguían unos pájaros. El vídeo que sí se guarda con buena calidad es el que se almacena en la tarjeta SD. Lo que sí podríamos utilizar son las fotografías si nos llegan con buena calidad al smartphone. El almacenamiento máximo que admite son 128 GB. El compartimento para la batería con los pines de conexión, motores sin escobillas 1504 con variadores de 10 amperios, y algo que no me termina de gustar mucho es que tenga esa separación entre el motor y la pata del chasis, ya que se puede meter ahí algún objeto, alguna piedrecita y atascar el motor.
Aquí en la parte delantera tenemos dos LEDs blancos y en la parte inferior señalización luminosa igual de color verde y color roja. En las patas tenemos dos tacos de goma blanda para amortiguar esos aterrizajes y aquí está el motivo por el que yo no me decidí por el sensor de obstáculos. Y es que al igual que os contaba con la versión del L200, en este caso sí que directamente me decidí por comprar baterías en vez de gastarme ese dinero en ese sensor de obstáculos. Ahora vamos a ver una pequeña demostración que sé que muchos la estáis esperando y es que mirad el tamaño de ese L600 en comparación con el L200. De ahí también ese peso, el L200 tiene un peso de unos 220-230 gramos y este 280-270 gramos, ambos con batería. Ahí podéis ver el frontal, la diferencia entre esas dos cámaras y la diferencia de la separación de los motores entre los dos modelos. Aquí tenemos una comparación entre las baterías, dos baterías totalmente dispares en tamaño, ambas de 7,4 voltios, pero una con 4500 mAh y la otra con 1600 mAh. Voy a desplegarlos para que veáis la diferencia de tamaño con ambos desplegados, que es una diferencia bastante notable. Si os apetece ver y queréis ver una comparación directa más técnica entre estos dos modelos para poner a prueba sus cámaras, la duración de la batería, el movimiento del dron, podemos, si queréis, hacer una revisión más específica, comentarlo y dejad ahí vuestro like para saber que tenéis un interés real y que merece la pena ese esfuerzo. Ahora vamos con la aplicación y a ver algunas de las funciones que tiene este dron. Esta es la interfaz que veremos cuando tengamos el dron completamente sincronizado, armado y desarmado de motores, despegue, control de velocidad, joysticks virtuales, grabación de vídeo, fotografía, control vertical de la cámara, añadir efectos al vídeo, zoom digital, señal wifi del dron, número de satélites conectados, batería del dron, altura y distancia, velocidad vertical y horizontal, coordenadas de posicionamiento, ajustes de la cámara, cambio de cámara, modo VR. Esto, al igual que el joystick digital, no lo recomiendo nada por la latencia, voltear la cámara, galería fotográfica y de vídeo. Luego tenemos funciones como el modo dibujado en el mapa y marcar puntos que hemos visto con otros drones. Aquí dibujé estos 7 puntos que llevo al pie de la letra. El problema es que perdí la señal wifi y perdí el vídeo, pero esta función va perfectamente. Ahora os explicaré lo del wifi. Modo de seguimiento de objetivo, control por gestos y seguimiento de la radio. El modo rodeo, seleccionaremos un punto y rodeará y grabará alrededor de ese punto. Aquí decidí probarlo volando alrededor de esta encina tan famosa y centenaria y funciona perfectamente. El modo vuelta a casa, que también funciona perfectamente, pero sí que se aleja un poquito más del punto de despegue, 1 metro más o menos con respecto al L200. Si lo recordáis, el L200 caía como a 1,5 metros más o menos, este a 2 metros, 2,5 metros. A no ser que estéis flotando encima de un corcho en medio del mar, esta distancia está perfecta para recuperar el dron. El minimapa, la brújula y una función muy importante que siempre hay que llevar a cabo, que es la calibración del GPS, la calibración geomagnética de este cacharrito, ya que para despegar en modo GPS necesitamos 8 conexiones. Y es que es la única forma de vuelo que yo recomiendo. No recomiendo utilizarlo en modo flujo óptico porque como queráis recuperarlo no vais a poder. Ahora mismo acabo de conectar el mando y como podéis ver tengo 15 conexiones que me ayudarán a manejar el dron y a volver en caso de emergencia. No como esta porque no se alejó mucho. Ahora vamos a ver qué tal el vuelo y la cámara. Hacía un poquitín de viento, no mucho, pero sí que me parecía un dron bastante estable, al menos en vuelo sostenido. En movimiento ahora os contaré, pero ya os anticipo que no tanto. Aunque también es cierto que ese gimbal de 3 ejes es capaz de mitigar ese movimiento y que salgan vídeos bastante buenos. Con respecto a la telemetría, como os contaba al principio, aunque nos pone una M de metros, realmente son pies, porque cuando tenía el dron a la altura de la cabeza me estaba marcando como 2,9 metros. Ahora aclararemos eso un poquito mejor. La velocidad de movimiento del dron supuestamente es de unos 12 metros por segundo, es bastante rápido, pero si os habéis dado cuenta parece que pega como un bandazo y es cierto que a veces se vuelve un poco inestable. Pero sí que es cierto que el dron se mueve bastante rápido, yo diría que un poquito más rápido que el L200. Y con respecto a lo que os contaba de la transmisión wifi, si os fijáis, a veces pega tirones o se pierde la señal y realmente no está tan lejos de nosotros.
metros, lo que hace que realmente me parezca un problema, ya que considero que este L600 quizá tenga una de las mejores cámaras que hemos probado por el canal. Yo diría que mejor que la del L200 o que la del DERC D65. Pero claro, estamos hablando del dron que viene con el estabilizador de 3 ejes. Sé que venden otro modelo de L600 que viene sin estabilizador. No sé qué tipo de cámara tendrá ni qué calidad tendrá. Tampoco sé si cambiando la antena de 2,4 GHz que lleva incorporada este dron conseguiríamos mejorar esa transmisión de señal. Seguramente que sí. Si en algún momento consigo sacar tiempo de algún sitio, lo intentaré y lo veremos. Y volviendo al tema de la telemetría, podéis comprobar que en la aplicación he tapado esa telemetría no por nada, sino para evitar confusiones, ya que en la aplicación y en la radio, aunque nos pone una M de metros, estamos hablando que la distancia es en pies. Y es que comprobarlo es tan fácil como llevando el dron a lo máximo que te permite, que son esos supuestos 3000 metros, y comprobarlo en el mapa, y descubres que son unos 900 metros. Al igual que el L900, que supuestamente llega a una distancia de 1 kilómetro, 1000 metros, y realmente son 1000 pies, que son unos 300 metros. Aquí, como os comentaba antes, a unos 350 metros más o menos perdías la señal de vídeo. Lo que es cierto y también quiero remarcar es que aunque su radio solo tenga una antena útil, en ningún momento perdí la señal y ni siquiera me bajó una sola rayita de cobertura, lo que me da esa seguridad de tener el control sobre el dron, y si la cosa se ponía fea siempre podía pulsar el botón de vuelta a casa, en modo GPS, claro, en modo óptico olvidaos. También tened en cuenta que estos cacharritos pueden ser peligrosos para otras personas, animales u objetos, nunca los perdáis de vista, por mucho control que podáis tener sobre ellos con el mando, ya que los imprevistos siempre pueden suceder. Y volviendo a la cámara, mirad la calidad de estas imágenes. Me hubiera encantado haber tomado otro tipo de imágenes en otros lugares, como he hecho con otros drones, pero como podéis ver está todo lleno de charcos, está haciendo un temporal malísimo por aquí, y tuve la suerte de que un solo día, como en un mes más o menos, me hizo medio bueno y pude aprovechar, pero esto duró una mañana porque realmente por la tarde ya estaba casi nevando. ¿Y vosotros qué opináis de este L600 Pro? ¿Qué opináis de su cámara? ¿Creéis que tiene mejor calidad que el L200, que el DERC D65? ¿Os gustaría ver una comparación con algunos de esos dos drones, con los dos? ¿Os gustaría que probáramos el sensor de obstáculos específico de este dron a ver si realmente funciona? Como siempre, os leo abajo en comentarios, decidme qué opináis de este L600 Pro, si hay algún otro modelo que me recomendéis. Abajo en la caja de descripción os he dejado los enlaces de este cacharrito con algunos cupones y otros que tal vez os interesen. Muchísimas gracias por todo el apoyo que le dais al canal. Si os ha gustado el vídeo, os invito a suscribiros, dejéis vuestro like, activéis la campanita para más vídeos como este. Os dejo por aquí una lista de reproducción con otros cacharritos que creo os interesan. La semana que viene nos vemos con otro cacharrito y mientras tanto, portaos bien, que ya me porto yo mal.